Bueno, muy buenas tardes, estudiantes de séptimo grado. Mi nombre es Gabriela Jenkins. En este caso, yo soy la profesora encargada. Vamos a ver propiamente en esta presentación el temita de sedentarización y desarrollo de la agricultura, como podemos notar acá en el título. Muy bien. Para ir ampliando un poquito el tema, me gustaría que me colaboren con lo que ustedes sientan o les gusta esta imagen y me digan, profe, no sé, eh, las armas, o por ejemplo. Ajá, muy bien, me parece perfecto. Sí, las armas, la ropa, en este caso, eh, los animales, también podemos notar cosas bastante interesantes en la naturaleza, estos blancos que nos indican que había nieves por acá atrás también. También estamos viendo el trabajo en conjunto, ya podemos ver eh, tribus o clanes, como se llamaban o se decían. Bueno, pues por acá también tengo una imagencita, que es las causas del sedentarismo, que es una actividad que tienen acá el link para que puedan ingresar y puedan realizar la actividad. Es en Whiteboard, es una herramienta muy bonita, muy valiosa, en la cual ustedes y yo podemos interactuar por medio de estas notitas. Ustedes escriben qué piensan que son las causas que, vieron que vinieron a dar el sedentarismo o que desarrollaron el sedentarismo en esa época. Y aquí la escribimos y la compartimos en clases. También los invito a que la hagan, la realicen. Es muy bonita y muy interesante. Bueno, pues acá vamos a empezar con lo que es el nomadismo para poder ir ampliando los conceptos y llegar al punto específico que sería el sedentarismo y la agricultura en el neolítico. Bueno, pues acá sabemos que la movilización para los neolíticos, como lo hemos venido desarrollando en las clases anteriores, era fundamental. Pues bueno, ¿qué creen ustedes que era la movilización para ellos? ¿Era importante? ¿Era necesaria? ¿O cómo consideran ustedes que podemos eh, ponerle o decir que es un concepto de movilización para las personas nómadas que veníamos trabajando desde el Paleolítico? Ujú, sí, muy cierto, sí, sí. Bueno, pues en esto de la movilización es importante porque las personas o estos homínidos se iban desarrollando con base a sus necesidades y las necesidades de ellos en ese momento, ¿cuáles eran? Subsistir, sí, exacto, muy bien, subsistir, perdón. Ok, ellos se movilizaban por el simple hecho de que a la hora de tener que sobrevivir, pues ellos van a buscar los alimentos en donde mejor les aparezca. Por eso también podemos hablar de que estas movilizaciones poblaron al mundo, poblaron los continentes. ¿Ok? Y también conocemos que a la hora de abastecerse pues de los recursos de ese lugar, vamos a irnos a otra área que tenga otros recursos que nos sirvan, pues porque ya los de acá ya se gastaron, ya sea por cuestiones climáticas o porque ya se agotaron esos frutos, semillas en ese lugar, o la caza en ese momento de esos animales, de esa megafauna, se extendieron hacia otro lugar. Entonces, por eso la movilización es un punto muy importante en el nomadismo. La recolección y los cazadores, ¿ustedes qué creen que es la recolección? ¿Qué recolectaban ellos en esas épocas? Sí, me parece muy interesante que podamos asociar que en esos árboles pues habían frutos muy importantes, tal vez las frutos, semillas, plantas. También tenemos que recordar que en esta parte de la recolección, pues muchos de estos homínidos tuvieron que haber muerto
porque no tenían un control de cuáles plantas o cuáles semillas eran venenosas o no. Entonces, pues propiamente aquí también se está viendo la selección natural, en donde resistían a veces los más inteligentes y a veces se podría hasta decir, chiquillos, que por suerte. Y aquí los cazadores propiamente vamos evolucionando a llegar al punto donde la vista de esos homínidos van viendo que por depredadores, propios animales que matan a otros por subsistencia y también por ley del más fuerte, vamos a observar de que ellos primero van a comer, van a ser carroñeros de esos animales que dejan esos restos. Posteriormente van a realizar armas o instrumentos de caza que les sirven. Van a comenzar con animales bastante pequeños y posteriormente van a pasar a la megafauna, como los mamuts, caballos salvajes, perezosos, osos. En este caso, pues ya van a cazar estos, y una regla fundamental es de que cazaban con trampas, ya se organizaban para poder cazar a estos grandes animales y poder obtener de ellos pues la carne, la piel y los huesos, que eran también utilizados para muchas herramientas, como lo hemos venido empleando en otras presentaciones anteriormente. Muy bien, ahora vamos con la adaptación climática. Esto es un punto muy fundamental. A la hora de haber tantos cambios climáticos, pues trajeron grandes consecuencias. Esto trajo la adaptación a nuevas formas de vida. Vamos dando ya un matiz más cercano a lo que es la sedentarización y por qué esas causas. Entonces estamos viendo que la adaptación climática hace que se den nuevas formas de vida, y en estas, pues muchas de estos animales de la megafauna se pierden, porque propiamente pues a la hora de que el clima va cambiando y se va modificando, y pues ellos ocupan lugares más fríos en donde tienen que pues movilizarse, como sabemos que están en las partes árticas, o bien sabemos de que algunos se extinguieron. Y también poseían una economía recolectora. Esto propiamente pues es del Paleolítico, esta economía en la cual estaban basados propiamente en recolectar y cazar. Los hombres cazaban y las mujeres y los niños recolectaban. Muy bien, como podemos observar en la imagencita, también hace alusión a todo esto del nomadismo. Y muy bien, seguimos por acá con lo que sería el Mesolítico. El Mesolítico es una parte fundamental de explicar para que se pueda entender el proceso de sedentarización, que se da, como lo es una etapa de transición, como lo podemos ver acá, del Paleolítico al Neolítico. Esta etapa de transición se da entre los 10.000 a 6.000 a.C. y se dice que son las primeras poblaciones sedentarias. Por acá vamos viendo esa transición propiamente. También el último periodo glaciar, para ustedes, ¿qué significa esto? Ajá, cierto, que ya esas bajas temperaturas, estas temperaturas extremas, se van a ir un poco más a lo que sería, pues convirtiendo en climas un poco más cálidos. Entonces, en este caso, esto nos permite que se pueda ver una variación más de vegetativa y animal en estas áreas, y esto propicia a que se dé la sedentarización y que también traiga el asentamiento de los seres humanos en diferentes territorios que les sirvan para poder realizar lo que sería la agricultura. Y propiamente dejar de migrar de un lugar a otro. Como podemos verlo, el Mesolítico es fundamental, es una transición de Paleolítico a Neolítico, con todos los cambios
que se dieron paulatinamente para estas épocas. Su identificación. Estas primeras se fueron sedentarias y fueron dándose con lo que sería la práctica también acompañadas tanto de la agricultura como la recolección y caza. Esto nunca se dejó por fuera, siempre fue acompañada y sustentando a estos humanos. Muy bien, y llegamos a la parte de la sedentarización. Como podemos verlo acá, ¿qué contemplan ustedes como sedentarización? ¿Qué se les ocurre a ustedes pensar o qué se les viene a la cabeza así súper rápido cuando hablamos de sedentarización? ¿Qué dicen ustedes? Una persona vaga, puede ser una opción, una persona que no se mueve, también puede ser otra opción, sí, muy cierto. Eso sí, también. Ok, aquí podemos ver algunas causas de esta sedentarización o lo que es propiamente la sedentarización. Okay, aquí vemos lo que serían los periodos largos de estabilización de un lugar. Okay, a la hora de que encontramos un lugar que nos sirve y nos acoge, como podemos verlo en la imagen, al hombre, en donde puede sembrar, en donde se puede desarrollar y tiene todos, digamos, las condiciones necesarias para poder desarrollarse, ahí se va a estabilizar. Entonces, estos periodos ya son largos, dejamos atrás el estar de un lugar a otro, sino es que ya estamos en un solo lugar, en un lugar que nos brinda todas las condiciones para poder estar ahí. Después, una economía recolectora a productiva. Aquí vamos a ver que propiamente para lo que sería el paleolítico, vamos a tener una economía recolectora que es pues, basada en todo aquello que se encuentren para alimentarse y también lo que es la caza. Pasamos a una que es productora, en donde se producen, ellos mismos producen sus alimentos y esa base de la agricultura y la ganadería. Okay. Y la adaptación de las plantas. Pues bueno, esto es un proceso bastante largo en donde los humanos van y cuidan y se adaptan y observan las diferentes formas. En este caso se dice mucho que la mujer es la encargada de la agricultura, que se encargan de poder observar los procesos de ella para poder sembrarlas y propiamente después poder cosechar y sembrar. Y aquí los vemos propiamente nuevamente, diferentes formas de la agricultura. Sabemos de que la agricultura hizo cambios demasiado importantes, volviéndose la base de la supervivencia de estos seres y de nosotros, que gracias a ellos pues la conocemos. Y todo era en torno a ella, todo giraba en torno a la agricultura. Muy bien, aquí vamos a ver lo que sería la revolución agrícola, que propiamente es necesaria para todo esto. Aquí podemos leer, si alguien me ayuda a leer esta partecita. Muy bien. Sí, propiamente esto sería la revolución agrícola, la pérdida de estos grandes animales, como ya lo mencionamos anteriormente, que emigran a zonas más frías, que se da en los 10.000 a.C., cambios climáticos bastante abruptos, que nos sirven para que podamos contemplar y tener esas tierras en ese momento para que se puedan sembrar y subsistir cerca de ríos, mares. Muy bien. ¿Qué les suena característico de aquí? ¿Qué les parece interesante de esta imagencita? Sí, correcto, tiene imagen de mujer.
Ajá, sí. ¿Y a qué se le asocian? ¿A qué se le asocian viniendo de estas diferentes características que tenemos acá? Sí, muy bien, a la diosa madre. Sí, cierto. Bueno, pues aquí vamos a tener la creación de aldeas y con ello la incrementación de la población. Pues a la hora de tenerse ya una agricultura como tal, como una base de alimentación y de estabilidad social, pues empiezan a construirse aldeas y con ello el incremento de las poblaciones en ellas, dándose así el inicio de lo que hoy conocemos pues como pueblos y también caracterizándonos de lo que serían las grandes ciudades. También hay que comprender y, y tener un poquito en cuenta que estas aldeas estaban, pues tenían un jefe que era gobernado también como por las diferentes asambleas de los otros jefes de los otros clanes. En este caso podemos ver que eran diferentes clanes organizados en tierras cercanas, en donde cada uno se encargaba de diferentes pues asuntos, en donde podíamos contemplar que todos trabajaban por igual, que los beneficios de la tierra se daban para todos por igual, sin distinción alguna. Y también la diosa madre que podemos observar acá, que era adorada por la fertilidad que tenía la tierra, que representaba los ciclos que eran importantes para ellos y los podía dar a entender de cuándo se sembraba y cuándo no. Depende de las estaciones o el clima que se tuviese en ese momento. Y también se desarrolla una religión animista muy bonita y muy interesante, porque en estos tiempos el hombre adoraba y cuidaba a la naturaleza, el sol, el agua, todos los elementos de la naturaleza, las montañas, los mares, que propiamente hoy es algo que se ha perdido mucho y se ha puesto como en segundo plano la naturaleza, base fundamental para que nosotros podamos subsistir como seres humanos. Y pues la colonización de nuevas tierras. A la hora de que se da la explotación de estas tierras, se sabe que diferentes formas de hacerlo y pues eran bastante agresivas para poder hacer estas siembras. Entonces pues se tenían que guardar y reposar algún tiempo estas tierras, entonces se tenían que buscar otras tierras con mejores condiciones, que fueran aptas para poder vivir, para poder sembrar, cosechar, que tuvieran diferentes características necesarias ya para ellos. Ajá, vamos a ver aquí lo que sería la creciente fértil, que también es muy importante. ¿Y por qué ustedes creen que le decían creciente fértil? ¿Qué les llama a ustedes la atención de eso? ¿O solamente ese nombre tenía? Cuéntenme. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. También la media luna. Bueno, pues les cuento, chicos, que esto era muy importante porque fue una amplia zona en donde se dio la aparición de lo que sería el neolítico y la difusión de ellos en la agricultura. Comprendía desde lo que era el noroeste de África, propiamente el valle del Nilo y Egipto, y pasaba a lo que sería el oeste de Asia, en las zonas de Mesopotamia, en los ríos Tigris y Éufrates. Podemos ver que se representa como una media luna de fertilidad, en donde, perdón, en donde podemos ver y observar las diferentes poblaciones que se fueron desarrollando en ellas y en donde se da el inicio de una agricultura fuerte que se sostiene a base de se sostiene, perdón, a base de tierras adecuadas, fértiles y con agua abundante para poder realizarlas. Y también lo que sería la difusión de la agricultura en el viejo continente se da por lo que es de difusión de focos y
de forma autónoma y paulatina vamos a tener lo que sería Mesoamérica y la parte andina. Aquí podemos ver algunas difusiones de la aparición del neolítico en la parte de la agricultura, el arroz, bueno, China e India, arroz y mijo. Acá también el Próximo Oriente, el trigo y la cebada. En el Mesoamérica y el área andina, los frijoles, maíz, tomate, calabaza, quinoa y cacao. Aquí respectivamente vamos a ver las imagencitas, en orden: frijoles, maíz, tomate, calabaza o como nosotros lo conocemos como ayote, la quinoa y el cacao, que es un fruto muy rico. Bueno, pues propiamente creo que nosotros conocemos todos, son naturalmente productos que se cosechan y se sacan de acá. Okay. Pasamos a lo que serían las formas de cultivo en Mesoamérica y la parte andina. Vamos a hablar de la roza y quema, que esta parte era muy fundamental inicialmente. Bueno, pues propiamente ustedes qué creen o qué consideran que era la roza y quema, qué era lo que hacían estos primeros seres humanos para poder cultivar esas tierras. Incendiar, sí, cierto, incendiar esas áreas. Eran terrenos que se tenían que incendiar, muy bien, ajá. Se quemaba todo absolutamente, claramente, sí. Y un dato muy importante, chicos, esas cenizas de esos árboles que se talaban, le servía como abono a esa tierra. ¿Y cómo sabían ellos cuándo tenían que parar? Pues claramente cuando la cosecha disminuía, ellos sabían que tenían que buscar otra tierra para poder sembrar de esta misma manera y dándole un espacio o descansando la tierra unos 6 años. ¿Okay? La agricultura intensiva o sistemas de riego. En esta parte vamos a tener canales, presas o depósitos pluviales en donde llegaba el agua a los terrenos por medio de gravedad y podíamos tener esos sembradíos con el agua necesaria. Las terrazas, bueno, las terrazas eran utilizadas en áreas como montañas o laderas, en donde se hacían esos escalones especiales como para poder sembrar ahí, rellenadas con excremento animal muchas veces, y eran pues bastante utilizadas en lo que sería el área andina. Las chinampas, que eran utilizadas en los valles, de México, eran balsas fabricadas con caña y forradas por tierra, que era fértil en esos lagos y que se extraía del fondo de los lagos de esa tierra necesaria. Aquí vamos a ver unas imagencitas propiamente ya en esta diapositiva. Aquí tenemos la roza y quema, aquí tenemos lo que sería el sistema de riego, aquí las terrazas y aquí las chinampas. Y los cambios técnicos, vamos a tener cambios técnicos propiamente también en esta época, que a como vamos evolucionando en todas las técnicas como la agricultura y el sedentarismo, que son propiamente, vamos a tener también pues herramientas que se acoplen a estas épocas, como las herramientas de piedra pulida, como la cestería, la cerámica y la rueda. Aquí tenemos unas imágenes, acá tenemos unas imágenes para ilustrar esto. Y aquí podemos ver propiamente que las herramientas a base de piedra pulida, pues eran piedras y que eran pulidas con arena para tener un mejor resultado, y entre ellas podemos ver un hoz utilizado mucho para la agricultura, las hachas igualmente para la carne y para diferentes trabajos que se tenían que hacer, y los azadas. Aquí también vemos trabajo de cestería,
lo que era trabajando con lo que era el mimbre, que es una rama muy flexible y que sirve para este tipo de cesterías, las cuales se utilizaban para guardar cosechas, para también los alimentos, entre otros. Y también acá podemos ver lo que sería la cerámica, que en la cerámica estamos hablando de que se trabajaban con arcilla o barro. Eran productos como la arcilla y el barro que son húmedos, se tenían que dejar secar al sol para un mejor resultado. Y en ellas podíamos tener vasijas, platos, estos adornos que propiamente eran bastante notorios en esa época, y la rueda, que era el medio de transporte que se utilizaba para jalar por medio de asnos o bueyes. Esto se tiene que aclarar, no se utilizaba en lo que fue el área andina y Mesoamérica, todo fue trabajo propiamente manual y propio de ellos. Sí, es muy interesante ver cómo podían coordinar y hacer este tipo de instrumentos, bueno, no de instrumentos, sino de herramientas y de cambios tecnológicos que son muy interesantes. Sí, sí, claro. Vea estos, qué lindos. Eran de la época. Y acá vamos a tener una actividad que son las ventajas y desventajas del nomadismo. Los invito a hacerla. Ya está adentro, arriba en la app o en la plataforma en donde estamos trabajando. Acá está, se las pongo como referencia para que la hagan y puedan interactuar con lo que son las diferencias, las ventajas y desventajas del nomadismo y el sedentarismo. Y también por acá y por acá ya para finalizar la bibliografía, importante siempre mostrárselas. Bueno, pues ahora sí, muy buenas tardes y que tengan un lindo día.